Sí. Si lo vas a usar para la Biblia, hay una opción de celular. No sé si ustedes saben. Yo no soy muy entendida de tecnología, pero hay una opción de poner no molestar interactivo, que si no llegan notificaciones, no llegan ningún mensaje ni una llamada pasa. Porque la llamada que estás esperando esta mañana es la llamada de quién, a ver, de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, apaga las notificaciones, ponte tu celular en una molestar o silencio o guárdalo y te invito a tener tu Biblia ahí en la mano porque vamos a pasar a la meditación. Te quiero invitar ahora y ya luego vamos a invitar al predicador de mañana. ¿Ok? Oremos. Gracias, mi Padre Todopoderoso, por este tiempo que nos permite orarte, de recordar, Señor, tu bondad con nosotros. Gracias porque podemos nosotros fácilmente ir a situaciones donde hemos necesitado y tú has estado ahí, siempre, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado. Y en esta mañana, Señor, queremos honrarte pidiéndote, rogándote, Señor, que esta mañana tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, que hacemos en nuestra vida tenemos que cambiar, que todos nos estamos haciendo ¿No tiene la batería? Como que en contraste. Sí, suena hasta allá. El bombo es el que tú. Por hay que subirle a la tarola y a los. ¿Se le ve más bombo? O sea, no. Subirle al volumen y que le baje al bombo para que también la tarola y lo demás suba. Si le subes y no le baja el bombo va a seguir llenando. Es que el bombo le baja un poquito y llega. Pero sube la luz demás, tarola, todo eso, o sea, que le suba el volumen y bájale un poquito al bombo para que suene la tarola más duro. Muy buenos días. ¿Está prendido? Ah, bueno. Sí, sí, ahí está. Bueno, muy buenos días, qué bueno que están acá con nosotros. Vamos a orar para comenzar el día de hoy. Les invito a cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias, como te lo decía ayer que estábamos orando, Señor, por la iglesia, porque tu palabra, Padre Santo, sea anunciada. Te pido que me uses, te pido que tu palabra sea en este lugar. Te entrego mi vida, me pongo a servirte. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que está hablando, no yo, y que trate con el corazón de cada uno de nosotros para que tu palabra nos ilumine en las cosas que tenemos que cambiar, en las cosas que tenemos que considerar y poder agradarte, alabarte con nuestra forma de vivir. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia, bueno, más bien la falta de una formación espiritual. Y les invito a que vamos abriendo nuestra Biblia a Primera de Reyes capítulo 21. Primera de Reyes capítulo 21. Y ahí pongan su dedito. Antes de leer lo que vamos a estar leyendo en Reyes, capítulo 21, que habla sobre Acab y Jezabel, dos personajes ya muy famosos, de alguna u otra forma en la escuelita dominical o en algún domingo lo hemos escuchado. Quisiera darte un poquito de contexto chiquito, de dónde vienen estas dos personas. Acab, que fue rey de Israel, el libro de los reyes, así como Acab es rey, está hecho de cuando el rey David unifica el reino de Israel y después viene una serie de reyes. La promesa es que a través de esa unificación, a través de ese reino, un día iba a venir el Mesías. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Pero hubo muchos asuntos con reyes que estuvieron sucediendo durante todos estos reinados. Por eso está escrito, o Dios nos dio el libro de Primera y Segunda de Reyes, para poder conocer la vida de estos personajes. Entre estos se encuentra Acab. ¿Ok? El papá de Acab es el rey Omri.
Este rey, Omri, la peor sí les voy a tener que leer poquito, porque no me lo sé de memoria. Él fue un exitoso militar. La forma en la que él tomó el trono era que había otra persona, otro rey también llamado Ela, y a este Ela hubo un personaje llamado Simri que mata a Ela. Y Omri deseaba el cargo. Entonces, Simri, el que había ganado el puesto, de alguna otra forma, más adelante en la historia, después pueden checarlo, él se suicida, pero tanto Imri como Omri son gente que se autonombra, que se autonombraron reyes. Ese gran problema del autonombrarse reyes, cuando vamos viendo la historia de cómo Dios va desarrollando quién reina en Israel, es que a quienes Dios ponía, los que él decía. Pero en el caso de Imri, de Ela, pero sobre todo Simri y Omri, son gente que tomaba. Yo voy a ser el rey. Este Omri también ya venía, o sea, todo ese ambiente, Omri ya venía de una cultura donde ya no se estaba adorando a Dios. Todo lo que centralizaba la cultura de Israel, de tener a un solo Dios, por Imri, por Simri, por Omri, Ela, todos esos reyes, lo que hicieron fue alejando a Dios, lo que fueron fue alejar al pueblo de Dios con su forma de gobernar. ¿Ok? Entonces, este Omri es famoso y él tenía un problema muy grande. Digan conmigo, entoísmo. Ahí en su casa estudien deísmo, teísmo, o sea, la creencia de un Dios, la creencia del solo la existencia de algún Dios. Pero entoísmo tiene que ver con reconocer que hay un Dios por encima de otros dioses. Eso es entoísmo. Y esto se está dando con Omri. Omri llegó a desarrollar una cultura entoísta dentro de Israel. Y eso causó un gran problema para el futuro. Porque ¿cuántos de aquí reconocen que Dios es el Señor, que Cristo es el Señor? Levanta su mano. Ok, el problema de este hombre, él decía, sí, Dios es Dios, Jehová es Dios, pero también están estos dioses. Y tener eso en el corazón es devastador, devastador. Entonces, yo ayer oraba y le decía al Señor, bueno, y el fin de darles esta prédica, miren, los tiempos están siendo bien difíciles. ¿Cómo darían ganas de que con el año con año dijéramos que las cosas se van a poner mejor, pero las cosas se están poniendo peor? ¿Cierto o falso? Entonces, decía, no sé si han oído hablar de alguna forma, un filósofo político contemporáneo llamado Agustín Laje, y que tengan cuidado. Pero él se avienta un comentario que va a ponerle atención. Y él decía, nada alejado de la Biblia, decía, ¿hasta dónde la iglesia es culpable del estado social del mundo? Porque él se promueve como cristiano. Decía, ¿hasta dónde el estado social o por cómo está pasando la sociedad es culpa de la iglesia? Porque si la iglesia, siendo la sal y la luz del mundo, deja de hacer o señalar o levantarse en contra de esas cosas, la sociedad está como está. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Nosotros somos los responsables de contrarrestar toda la porquería que hay allá afuera. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque aquí hay papás, los niños se fueron para allá. Pero el futuro de esta iglesia, de esta congregación, y que somos parte de la iglesia global, ¿estamos de acuerdo? Tenemos que hacernos responsables de tener una formación espiritual. Pero ¿por qué me llamó mucho la atención el entoísmo? Porque es muy delicado que no te des cuenta y lo estés practicando. Que sí, Dios, sí vienes, levanta las manos, y sí la alabanza, y sí hasta podemos servir, pero tenemos otros dioses en nuestras vidas. ¿Y sabes qué Dios quiere? Nada, solo Él. Solo Él.
Porque no nada más es el hecho de reconocer que Dios es el Señor, sino el hecho de tener otros dioses en nuestro corazón es darle la atribución a estas áreas de poder en nuestras vidas. Y el único que quiere tener el poder sobre nuestras vidas es Él. El poder no nada más que yo ejerzo cuando levanto un Dios en mi corazón, sino lo que levanté ejerce poder sobre de mí. Y esto me empieza a desviar de la adoración genuina a Dios. Pero hayan entendido eso. Parece que nosotros le damos el poder a las cosas, pero el problema es que nos ponemos debajo de lo que le damos poder y después eso no nos deja caminar correctamente como debemos. Después decimos, ¿y por qué no avanzo? Literalmente le estás en tu vida diciendo a Dios, no te metas con esto, no te metas con esto, esto sí es mío, esto sí es mío, autoproclamándote rey de tu propia vida, cuando Dios es el rey de tu vida, o por eso estás aquí. ¿Estamos? Ese era el problema de Omri. El problema también de Omri es que él era el rey de Israel, o se había autoproclamado rey de Israel, y así fue durante muchos años. Y él es el papá de Acab. Él es el papá de Acab. Ahorita vamos a leer una parte de la historia de Acab y vas a decir, con razón. Ahora, por otro lado, tenemos a la guapísima. A la guapísima Jezabel. Hermosa. Y ella es hija de un rey llamado Itubal. Que fíjense que él es el que establece por primera vez, o para que me entiendan más bien hoy, es como si fuera el rey del Líbano. ¿Contra quién ha estado peleado todo el tiempo? Contra Israel. Entonces, Itubal, la palabra Itubal significa con Baal. Eso significa la palabra Itubal. Y Jezabel, la palabra Jezabel, que la forma correcta en hebreo es Isabel, que yo volteé a ver a Giel y así. Porque mi esposa se llama Isabel, y dije, con razón. Ay, Isabel significa, ¿y dónde está Baal? Te digo una cosa, la forma de vivir de Itubal y la forma en la que educó a Isabel o Jezabel fue siempre buscando la aprobación de Baal. ¿Ok? Este Itubal, de un territorio de Fenicia, era abiertamente un adorador de todas las culturas que tuviesen que ver con Baal. Los cultos, las prácticas que se tenían que hacer alrededor de esos cultos, fueron cosas que Itubal le enseñó a esta Jezabel. Itubal, si ustedes después quieren conocer más sobre este personaje, pero permítanme. Él tuvo contacto con reyes que tenían otras religiones, por lo tanto, él era politeísta. Él todo lo que tuviera que ver, pero que de alguna u otra forma le diera o acabara dando culto a Baal, ellos lo recibían. Ese es el contexto de esta Jezabel. Si tú te invito a que después te metas a ver la historia más profunda sobre Omri y Baal, pero ellos de alguna forma deciden que sus hijos se casen. De ellos dicen, ok, que Acab se case con Jezabel. Y es por eso que hablaba sobre la falta de una formación espiritual. Decíamos que los tiempos se están poniendo cada vez peor. Y hay dos formas en las que yo espero que Dios te hable en esta mañana. Una, si tú eres responsable de la vida de ya algunas personas, hablando de hijos, o eres maestro de esta congregación, espero que Dios te hable y que entendamos el cómo no podemos dar ni un centímetro de no ser objetivos, de no ser intencionales hacia seguir formando a la gente en el carácter de Cristo. Y también en tu propia vida. Vamos a Primera de Reyes capítulo 21.
Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio del rey Acab. Les pido que por favor se lo vayan imaginando. Entonces, si Nabot tenía una viña y el rey Acab la tenía junto, ¿qué pasaba con estos dos personajes? ¿Crees que ya se habían visto en algunos otros puntos? De diario, ¿qué onda, vecino? Porque no estamos hablando de que tenían así las super mega cuadras los reinos de antes. ¿Se acuerdan de este David cuando vio por la ventana a Jezabel desde su casa? O sea, no eran los mega palacios. Entonces, Acab de alguna forma veía a diario la viña de Nabot. Si tú te dices hace ratito, ves la historia de Omri, un hombre que tomó, que se autoproclamó, ¿qué tipo de educación le dio a Acab? Niño chiqueado. ¿Eso quiere el niño? Dénselo. Porque cuando casi siempre se habla de Acab, lo hablan como, ay, su mujer lo manipulaba y entonces su mujer, él no tenía carácter, pues no tenía carácter por Jezabel, no tenía carácter por Omri, no tenía carácter por cómo ese chamaco fue educado. Cuando vemos que nuestros hijos no dan en el clavo, no nada más es problema del contexto, es de cómo le diste herramientas para pelear contra ese contexto, contra ese ambiente. Y vemos en la vida de Acab que él es alguien que desea y toma, como igualito que su papá. A pesar de ser rey de Israel, Omri, que se supone que la ley de Dios debe de estar en el corazón de la cultura, ¿sí? Porque acuérdense cuántas veces Dios decía que se han guardado mis mandamientos, instruye al niño en su camino, ¿se acuerdan? Y repítelas al andar y al levantarte, y cuando hace el camino, repite la palabra. ¿Qué nos muestra Omri y la educación con Acab? Que eso no sucedía. Eso no sucedía. Entonces vemos a este Acab deseando la viña de Nabot. Versículo 2 dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te la pago, te pagaré su valor en dinero. El problema no nada más está haciendo lo que desea, este cuate actúa. Yo te pido en el nombre del Señor que la palabra de Dios nos ha sido dada para que refleje la santidad de Dios y refleje también nuestro pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y tú piensas si hay cosas en las que te comportas como acá. Por eso son bien padres las historias bíblicas, porque nos va a poder ayudar a ubicarnos. Puedes decir, Señor, yo deseo eso, y cuando ves que Dios no te lo quiere dar, al fin y al cabo, ¿cuántos no vamos y lo agarramos? Aunque Dios te dijo que no. ¿Estamos? Porque lo que opera en Acab es tomar su posición como rey. El rey en ese tiempo, ustedes se ponen a checar sobre los derechos que tenía un rey en el Antiguo Testamento, él tenía derecho a tomar la tierra que él quisiera. Nada más que había ciertas leyes también en Levítico. Y una de esas leyes es entender que la tierra es de Dios. Miren, ahorita vamos a ir allá. Que la tierra es de Dios y que no puedes tú, por ejemplo, no se podía vender la tierra perpetuamente. No puedes decir, te vendo esta tierra para siempre. No, hay ciertas leyes en Levítico de heredad y cosas así. Y cuando alguien te heredaba, tú no podías estarla vendiendo, tenías que heredarla. Entonces el simple hecho de que Acab viniera y le pidiera que la vendiera a un israelita, ¿qué le estaba diciendo? Que la ley de Jehová no le importaba. Yo te la compro, aún sabiendo que no se podía comprar esas tierras, se tenían que heredar. Entonces, dice, yo te la compro. Versículo 3, dice, y Nabot respondió a Acab, guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. ¿Están cachando? La actitud de Acab. O sea, literalmente este rey no toma en cuenta a Dios para nada.
Dice la palabra de Dios que él vuelve su rostro, significa, se puso a chillonear. Y dice en el versículo 5, vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu? La palabra espíritu, que significa roaj, significa semblante, pero tiene que ver con reconocer la existencia. Explico ahorita eso. Aliento y ánimo. Cuando viene la palabra espíritu, está diciendo, el espíritu puede estar como decaído, pero decaído porque tu existencia está conmovida. En algo está sustentado tu paz y estás así. Andas todo agüitado, todo triste. Por eso viene la palabra espíritu ahí. Entonces Jezabel dice, ¿qué hay? ¿Qué te está haciendo poner triste tu existencia? Que estás en esa situación, con esa tristeza. Eso está muy padre, porque que el Señor te revela ahorita si tú estás pasando por algo así. ¿Cuántas veces hemos andado todos cabizbajos, afligido nuestro espíritu? Pero esa aflicción también va a demostrar dónde está nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, dice en el versículo 6, él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera una viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él me respondió, yo no te daré nada. Versículo 7, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot a Jezreel. Aquí entra el personaje de Jezabel, otra niña con otro tipo de educación, hija de rey, que toma lo que quiere. ¿Ok? Y confronta la posición de Acab, diciendo, pues que tú no eres el rey, tú tienes derechos, tú puedes salir y tomar lo que quieres, ¿para qué le andas pidiendo permiso? La influencia de estos dos reyes, Omri y Tubal, sobre la vida de Acab y sobre la vida de Jezabel, hace que creen una familia que por nada les cruza aquí enfrente Dios, para nada. Y el objetivo de que vengamos cada domingo y aprender del carácter de Dios es para que salgamos y pongamos en obra todo eso que entendemos del carácter de Dios. El problema es que para ti también te llegue a pasar por enfrente. En medio de todo, les decía hace ratito, ya cantamos, vienen cada domingo, pero que lo que pasa de lunes a sábado, no se ve al gobierno de Dios en sus casas. No se ve al gobierno de Dios influenciando la vida de sus hijos. Y lo que nos enseña esta historia, y si tú ves más hacia adelante, es ver toda una generación perdida. Una generación perdida porque nadie confrontó, nadie estorbó la vida de estos reyes. Dice en el versículo 8, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, o sea, robó o tomó el anillo del rey y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Vil copia de su papá, por eso les digo que si quieren, métanse a estudiar un poquito más sobre el papá de Jezabel también. Versículo 11, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, a Nabot ha sido apedreado y muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel
para tomar posesión de ella. Si tú sigues leyendo la vida de Acab, va de peor y en peor y en peor. Los hijos de Acab y los hermanos de Acab, tuvo 70 hijos, y cuando dice 70 hijos no se refiere nada más a los carnales, sino toda su casa. Más adelante hay un personaje llamado Jehú, y este personaje va por toda la genealogía de la generación de este Acab, y dice, ya estaba tan impregnado por Jezabel la cultura de darle adoración a Baal, que Jehú lo que decía es, vamos a hacer hoy adoración a Baal, vénganse, va a haber fiesta. Y lo hacía, era una mentira, pero le decía, vengan, y cuando estaban reunidos, ahí los mataba. ¿Tú eres familiar de Acab? Sí, los degollaba. Lo que hizo Dios por la influencia desde Omri, Acab, toda su familia, costó años para depurar todo eso. La falta de una formación espiritual. Heredar una posición como la que tienes como papá, y que tú vivas en una decadencia espiritual, va a traer grandes consecuencias. Ahora, tú checa, lo hemos dicho en otras predicaciones, a veces uno se mide con lo que antes hacías, antes de conocer a Cristo. Decías, bueno, pues antes golpeabas a tu esposa, bueno, ya no la golpeas. Es que antes yo robaba, ya no robo. Y esos pecados grandes, esas cosas que sí se notan de volada, qué bueno que las cambiaste, pero las pequeñas cosas que sigues practicando día tras día y no le das su lugar a Dios, vas a tener una vida decadente. Dios quiere todo de tu vida, pero si no entregas esas áreas y solo tienes a Dios de labios para afuera diciendo que Él es Dios, pero tienes otros pequeñitos dioses por ahí, y después vienes en oración, pides oración, pero es porque no estás entregando esas áreas al Señor. No estás desarrollando una formación espiritual. Que tus hijos vean eso va a ser devastador para esta congregación. Fíjense lo que les estoy diciendo. Nosotros estamos en una planeación este año por traer gente a esta iglesia, ¿sí o no, pastor? Se está haciendo todo. Levanten la mano los líderes de la iglesia. Líderes, levanten la mano. Levántenla bien, como si estuvieran orgullosos de que yo los use. Ahí está. Esos líderes se nos dieron unos objetivos anuales. Todos esos objetivos van persiguiendo el cuidar a la iglesia, desarrollarla, capacitarla, hacerla crecer, alimentarla, pero también estar listos para los que llegan. Por mucho tiempo la iglesia cumplió 15 años. La iglesia cumplió 15 años y se ha dedicado a cuidar a esta gente. El pastor siempre ha tenido en cuanto a evangelismo, el cuidado de no traer gente ni con mentiras, ni diluir el evangelio en la calle para que vengan aquí y escuchen otra cosa. Este es de los años donde se están intensificando todas las fuerzas a través de David, que es el líder de evangelismo, para que recibamos a las personas. Pero si tu vida no está desarrollando una formación espiritual saludable, le vamos a dar en la torre a toda la gente que va a llegar. Y el problema no va a ser ahí. El problema va a venir en unos 5 o 10 años con esas personas. El problema va a suceder después. Por eso siempre tener en cuenta el tener una salud espiritual correcta tiene que ser algo que te preocupe día tras día. Porque si hoy Dios permite que entre una persona que quiere conocerlo y tú no maduras, tú no estás en la chamba de que Dios esté tratando con tu vida y madures, esas personas van a ser de alguna forma contextualizadas a que así es Dios. Y no queremos eso en esta iglesia. Bueno, en esta congregación, ni en la iglesia Dios quiere eso. Personas que lleguen a este lugar, necesitamos que lleguen y no vean un ambiente idólatra. ¿Cómo puede una iglesia? Porque estábamos hablando de Omri,
alguien que gobierna el pueblo de Israel. El rey David estableció y unificó el reino, se supone que todo era Dios allá adentro. ¿Cómo podría la iglesia caer en una idolatría? O que llegara alguien y digan, aquí al que le idolatrizan es al pastor. Aquí a los que idolatrizan es al que canta, al del bajo. Mi sobrino, le puedo echar tierra. Idolatrizan a fulana o a sutano porque diezma. Necesitamos que todas esas cosas nunca cobren la posición en este lugar. ¿Están entendiendo? Que nunca cobren la posición en este lugar por encima de Dios. Necesitamos un grupo de alabanza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces necesitamos adorar de una forma al Señor, pero que no sean adorados los de enfrente. Necesitamos, dice la palabra, que honremos a nuestros pastores, ¿sí o no? Pero necesitamos que el pastor Daniel no sea así como es que dijo Daniel. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos reconocer la voz de nuestro pastor. El pastor de pastores, ¿estamos entendiendo? Y entonces reconocemos la voz de Cristo en la voz de Daniel y por eso obedecemos. Es poner las cosas en su lugar. Ahora, en la iglesia es más fácil, pero en tu casa, ¿cómo sabemos que el reino de Dios está en tu casa? Leí esta historia de Acab porque cuando vemos que fallan nuestros hijos, les decía, vienen y piden consejo y tus hijos son el reflejo de un gobierno en casa, más su propia necedad. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Cómo sabemos que en casa se está haciendo? ¿Cómo sabemos que en casa se está haciendo un ambiente y una política bíblica? Aquí se hacen las cosas porque Dios dice. Oigan, hijo, la palabra de Dios dice esto. Cuando arregla las situaciones, estoy pasando ahorita en el colegio por una situación muy fea con una alumna, no voy a decir nombres, que te puedo decir que vive en un ambiente decadente. Y sus papás los conozco de hace más de 15 años. Decadentes. Ella y esta niña sus papás son muy violentos. Y desde chiquitita, violencia, 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 violencia. Y hace unos días dice, es que nos estábamos peleando su mamá y yo. Y me aventó unos bolillos y unas cucharas. Y la cuchara le pegó a la niña. Y la niña, ay papá, ya me tocó a mí. Y a mí eso me dolió horrible. Porque él seguía con su historia. Le dije, espera. ¿Qué dijiste que hizo esta niña? Y me dice, se rió y dijo, ya me tocó a mí. Lo normalizó. Lo normalizó. Y eso, pregunta, ¿nos va a afectar, sí o no? Claro que nos va a afectar. ¿Qué cosas se están normalizando en tu casa? Porque, ¿para qué me hablas de hombre? ¿Y para qué me hablas de... y tú vale, de acá? Porque tú eres el otro hombre. Porque tú eres el otro acá. O puede ser la otra Jezabel. Y estás permitiendo pequeñas cosas en tu casa que habla de que la política en tu casa la tienes tú. ¿Qué consecuencias trae este tipo de formación? Una familia complaciente y permisiva. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes que no vienen a la iglesia? Levanten su mano. Ok. Mucha chamba. ¿Quién gobierna en casa? ¿Ellos o usted? No, es que no puedo porque checa que tú estás teniendo una educación complaciente y permisiva. Es que no los quiero forzar, es que no. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? El día de mañana que venga con una bola de decisiones extrañas, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Acab no tenía convicciones fuertes, por lo que fácilmente cedía a la presión y al pecado. Dar ese tipo de formación permite que otra gente venga y tome el control de sus vidas. Si tú no le das convicciones correctamente, tú no las tienes o no das convicciones correctamente a los que tienes a cargo, cualquier ola de viento que venga los va a tumbar.
Vayan a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Permítanme que yo sí traigo Biblia de estas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y 7. Ya lo has escuchado, trata de subrayarlo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre el de quién? Sobre mi corazón. Versículo 7. Por lo tanto, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si tú tienes un corazón que guarda los estatutos del Señor, como dice el Salmo 119, ojalá fuesen ordenados tus mandamientos en mi corazón para yo no ser avergonzado. Cuando tú estás adorando al Señor, cuando tú estableces la ley de Dios en tu vida, te va a ser más fácil influenciarlas en la vida de tus hijos. ¿Cómo sabemos que estás desarrollando un ambiente en tu casa de respeto a Dios? Jezabel no conoció ni el respeto a Dios de Israel, sino que trajo sus prácticas paganas y las impuso con fuerza. ¿Cómo sabemos que en tu casa se está respetando a Dios? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Cuando algo que hacen tus hijos o algo que tú apruebas que no tiene que ver con Dios, crea una influencia dentro de tu casa. Por ejemplo, la forma de hablar. Fue muy sonado en estas semanas. Estaba viendo un pedacito de un clip ¿conocen a Raúl Araiza, se llama? Le están haciendo una entrevista a él y a su hija. Y su hija no lo baja y le habla de una forma. ¿Sí lo vieron? Y gente que ni aún es cristiana decía, ¿cómo es posible que la chava le hable así a su papá? Pero checan cómo la gente de esta iglesia, cómo te hablan tus hijos. Porque el perderte el respeto a ti es un muy buen comienzo para empezar a perder el respeto a Dios. ¿Cierto o falso? Porque Dios a ti te puso como autoridad. Desarrollar una vida espiritual tiene que ver con cómo te ves a ti mismo. Tiene que ver con cómo sabes que Dios te ve a ti. A ti Dios te ve como el responsable de ese hogar. Y si tú no te ves así, tú vas a estar dejando que los niños se te trepen, que la esposa se te trepe, que el marido se te trepe, que no haya orden en la casa. ¿Cómo sabemos que el gobierno de Dios no está en tu casa? Porque las personas empiezan a asumir un papel que no les toca. Si tú eres un joven, un jovencito, y tú a veces tienes hermanos y en vez de que tu papá ponga la palabra o tu mamá diga que sí o que no, ahí está el hermano. No, tú no lo vas a hacer a los hermanos. Sabemos que el orden de Dios no está porque cada quien está tomando los roles que no le tocan. Mi papá dijo que no, sí, pero yo te digo que sí. Cuando los papás dan permiso. Mi papá ya me dijo que no voy a hacer esto. No, hombre, no pasa nada. Yo al rato lo convenzo. Vete. Las mamás. O viceversa. ¿Sí? No te vas a ir hasta que esté tu cuarto recogido. Bueno, ya déjalo así, ya vámonos. ¿Cuánto te cuesta que tus hijos te crean? ¿Y cuánto cuesta tirar esa autoridad? No cuesta, tirar la autoridad no cuesta nada. Es rapidísimo. Tú permítele a tu casa que tu sí no sea sí ni tu no sea no y vas a tener grandes problemas. Porque cuando después se topan, que lleguen a esta iglesia, una congregación donde se habla la palabra de Dios y les muestran a un Dios que su sí es sí y su no es no, no le hacen caso.
Ahora, está el otro extremo, la educación que es basada en el poder. No es que yo soy un servidor de Dios, de aquí se va a hacer las cosas como yo digo. ¿Está bien? Parecería que hay más orden, parecía que hay más lineamiento, pero uno de los problemas grandes es que si esa persona que está ejecutando poder no se ve doblegada al mismo poder, entonces tenemos un tirano. ¿Están viendo lo que está pasando con este Maduro? El cuate es un tirano, es un dictador. Cuando habla, escupe tanto para arriba. Cuando habla, por ejemplo, él acabó su discurso de antier en el Palacio de Miraflores. Y empieza el gobierno, el sexenio de la paz y la democracia libre. Y dices, no, ¿cómo es posible que digas eso? Y tenemos hijos o familias, sobre todo hijos, que critican el gobierno de una familia cristiana, ¿eh? Porque es todo así, pero no ven a la autoridad sometida a ese así. Les hablan de un Dios, pero no se ve el papá y la mamá sometida a ese Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la educación basada en el poder no es la mejor estrategia para formar una vida espiritual en nuestra familia. La forma en la que debemos establecer una formación centrada en Dios, vayan a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6. Debo de acabar a las 12:40, según lo que me dijo usted. Efesios 6, versículo 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres que instruyen a sus hijos en el temor a Dios y en la obediencia a la palabra es a través del modelo de yo estar sujeto. ¿Alguien aquí una vez se ha enojado con Dios? ¿Se ha molestado con Dios? A mí me pasó con el asunto un poco de lo de Mateo. Les voy a ser bien honesto. Me ha pasado, nosotros queremos tener otro baby. Y me ha pasado ver que Dios no nos ha dado la oportunidad de tener otro hijo. Estoy pasando la circunstancia que pasó con Mateo y veo otros papás que no pelan ni a sus hijos. Y eso la verdad, si dices, ay Señor, ¿y por qué este sí? Empieza la legada con Dios. Cuando Dios no hace lo que tú quieres, ¿tú crees que tus hijos ven cómo tú te molestas o tratas ese asunto con Dios? Sí, sí lo ven. Tú también eres un modelo de cómo se debe de llevar una relación con Dios. De cómo le debemos de pedir a Dios, de cómo cuando Dios no hace lo que tú quieres, cómo te debes de someter, de cómo adorar a Dios, de cómo someterte. Por lo tanto, cuando nos toca gobernar a nuestros hijos o impartir gobierno en nuestra casa, tú eres la primera muestra de sometimiento. Pero un papá que no, una mamá que no pone el ejemplo y pide, ¿va a crear ira, sí o no? ¿Va a crear reacción, sí o no? Sí, lo va a crear. Necesitamos que los hombres que lideran con amor y mujeres que complementan con sabiduría y respeto mutuo. Me ha tocado hacer unas entrevistas la semana pasada y los dos papás que llegaron a pedir estos informes, los papás así. Y un papá, uno de ellos, me dice, nunca me habían hablado como me hablaste ahorita en esta plática, y empezó a llorar y llorar y llorar. Y dice, yo siempre había escondido, había creído que el gobernar, y es cristiano, que gobernar a mi familia tiene que ver con, y no puedo expresar ese amor. Dice, pero hacer las cosas como las estás diciendo, obedecer como Dios dice que lo haga, entendió que Él es amado.
y que entonces él tiene que externar ese amor a su familia. Por lo tanto, hombres que lideren con amor, no desde una cara de yo soy la autoridad, sino con amor, y mujeres que complementen con sabiduría, respeto mutuo. Vamos por favor a Salmos capítulo 128. Salmos capítulo 128. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Este ya sea el resultado de una familia o de un gobierno en Cristo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos paz sobre la tierra de Israel. La historia de Acab y de Jezabel nos pueden mostrar el peligro de una educación sin Dios y de cómo impacta la formación del carácter. Digan conmigo carácter. Si tú buscas la palabra carácter en griego, significa golpe o cincel, que crea los símbolos de las letras para el carácter. Ese carácter tiene que estar formado por la palabra. ¿Cuánto me queda? Ok. La formación, lo que tiene que ir haciendo es escribiendo en el corazón de nosotros y de tus hijos estatutos del Señor, de tal forma que el ímpetu, el temperamento que tenemos, lea ese carácter y frene. Y frene. Pero si lo que se está escribiendo en tu corazón y en el corazón de tus hijos es lo que dice YouTube, y lo que dice el ambiente, y lo que dicen sus amigos, cuates van a acabar adorando otra cosa. Necesitamos una formación en el carácter de Cristo. Un hogar sin fundamentos bíblicos produce pasividad, tiranía y destrucción. Y sabemos que una educación centrada en Cristo va a transformar familias y sociedades. A veces parecemos como que ya nos acostumbramos a que malas noticias lleguen de repente a nivel nacional o mundial. ¿Estamos? Pero les digo una cosa, la venida de Cristo está a la vuelta. Estamos a una nada de que Cristo llegue. Prepárense. Como las 10 vírgenes, prepárense. Tengan su lámpara encendida. Gobiernen en santidad. Tomen en cuenta la palabra de Dios. Que cuando Cristo decía al pastor ahora que dio las reglas de los objetivos anuales, decía que si Dios llega y nos encuentra chambeando. Sí, pero no nada va a venir por los 5 de liderazgo. Va a venir por toda la iglesia. Hablando con Hegeli esta semana le decía, oye, hay chamba en la iglesia los domingos. Pero ¿y de lunes a viernes? ¿Chambea el pastor o chambea la iglesia? Piénsenlo. El pastor viene y predica el domingo, ¿sí o no? ¿Y quién chambea de lunes a viernes? La iglesia. Pone en práctica. Discierne de lunes. ¿Estamos de acuerdo? Te estás desarrollando, vas y evangelizas, oras, lees la palabra, dejas que Dios cambie tu carácter todos los otros días. No puede tu vida ser de domingo. Porque si viene el Señor, no te va a encontrar chambeando. Si viene el Señor, no va a encontrar a tu vida, a tu familia doblegada a Cristo. ¿Van a estar empapados de conceptos bíblicos? Sí. Pero de eso, a que tengan una vida rendida a Cristo, si no está así, te quedas, hermano. ¿O no? Por favor, pónganse de pie.
Cierra tus ojos, por favor. Señor, te damos gracias porque sabemos